Vamos a comenzar en unos 3-4 minutos para un estudio de la Biblia, de Apocalipsis y algunos temas que se encuentran dentro del libro. Daniel va a estar compartiendo. Vamos a tener un tiempo de preguntas al final de la lección y pueden hacer las preguntas ya sea por este mismo medio que es Facebook o a través también del WhatsApp si quieren enviarnos preguntas y podemos contestar durante el tiempo las preguntas al final de la clase. Acuérdense de tener sus Biblias a mano y si quieren algo para anotar. Al final de la exposición que va a ser el Dan, vamos a tener un tiempo para preguntas, donde vamos a estar también junto con Animik para poder ver si podemos responder las preguntas que hagan en relación a esta clase que va a hablar sobre el libro de Apocalipsis. No se va a tocar verso por verso, sino que temáticas que el libro muestra. Bueno, vamos a comenzar con una oración y bendecir sus vidas en este tiempo que es tan especial. Hemos querido poder tener una enseñanza durante la semana que nos anime también, que nos permita comprender el tiempo que vivimos. Apocalipsis es un libro cuyo nombre significa eso, revelación, algo que estaba oculto, que va a ser manifestado. Y es un libro que habla de los últimos tiempos, pero también hablaba del tiempo presente de la iglesia a la cual se escribió en el primer siglo. Pero su mensaje es relevante para nosotros hoy. Pensamos que se puede hacer esta serie durante 2-3 miércoles, pero dependerá también de la etapa que se extienda la situación que estamos viviendo ahora como mundo, ni siquiera como país. Entonces, en principio pensamos que el Dan va a exponer 3 temas sobre estos 3-4 temas y va a ir dependiendo un poco de las medidas que el gobierno señale para efectos de la cuarentena o no. Entonces, todos bienvenidos. Esperamos que se puedan sumar más a esta transmisión, especialmente a la Iglesia Camino Nuevo, ¿verdad? Que estamos tratando de mantener este discipulado. Avisarles también que el próximo día domingo haremos una transmisión en streaming también para que podamos compartir la palabra y podamos seguir alimentándonos. En la medida que avancen los días vamos a implementar quizá otras formas de conectarnos con otros mejores programas en que podamos participar tal vez con los grupos en casa e interactuar, no solamente ahora que se puede escuchar y quizá escribir eventualmente por Facebook, sino que algún tipo de programa que nos permita hablar directamente y hacer preguntas directas. Para los que no estaban, entonces vamos a tener una exposición que Dan va a compartir sobre el libro de Apocalipsis y al final de ese tiempo vamos a estar teniendo un momento para preguntas. Ahora, ustedes dirán, ¿cómo hago las preguntas? Las pueden hacer entonces vía WhatsApp de la iglesia o directamente aquí a través del Facebook, poniendo ahí si tienen preguntas al final. Entonces yo quiero invitarlos para que tengamos un momento de oración y que Dios nos ayude para comprender bien el significado de este libro, pero particularmente de este libro para nuestros tiempos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este día. Pedimos tu bendición, Señor, sobre tu iglesia. Oramos, Padre Santo, para que tú cuides a cada uno de sus miembros. Y cuando oramos por tu iglesia nos referimos a todo tu cuerpo, Señor, a toda la iglesia en todo el mundo, en toda nuestra nación, Señor, con el nombre que ella lleve. Pedimos que tú protejas a todos los hermanos, Señor, que están a lo largo del país, Señor, pero también cruzando las fronteras. Te pedimos, Señor, tu bendición también para la vida de Daniel, del Dan, Señor, que tú le ayudes, Señor, para que él pueda transmitir algo que está desde tu corazón también para nosotros y que esta noche sea de bendición. Te pido, Señor, que tú traigas ánimo a la iglesia, Señor, y también esperanza de que en ti, Señor, saldremos vencedores, Señor, de toda situación que nos rodee, de cualquier circunstancia, Señor. Nuestra confianza está en ti y nuestros ojos están en ti, Señor.
Ayúdanos a aprender a descansar en este tiempo que nos tocó vivir, Señor, y a la vez entender, Señor, cuál es el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Úsanos, Señor, como una lumbrera en este tiempo para aquellos que te necesitan. Y damos las gracias, Señor, a ti, pedimos tu bendición para tu iglesia y para esta reunión, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Aquí entonces les voy a presentar a Dan, quien va a estar compartiendo, y entonces presentarles al Dan, que ha estado estudiando 2 años en Argentina y que, bueno, de lo que ha aprendido en ese tiempo, él ha estado compartiendo ya durante el verano, pero también ahora durante esta situación de emergencia que vivimos. Queremos aprovechar todo eso que él ha estado aprendiendo para bendecirnos y ayudarnos y animarnos. Así que el Señor te bendiga, Dan. Bueno, como decía mi papá, yo estuve estudiando 2 años en Argentina y preparándome para el ministerio y capacitándome y esas cosas. Y una de las cosas que más se estudia ya son los últimos tiempos, y creemos que es una realidad que estamos viviendo hoy en día. Y tenemos que estar bien preparados para todo lo que está por venir. Y dentro de esos 2 años hay un curso que se llama Apocalipsis, donde se estudia el libro versículo por versículo. Y no nos va a alcanzar esta semana o lo que dure para estudiar todo el libro, pero por eso decidimos como darlo un poco en parte y empezar con una pequeña introducción y el capítulo 1, vamos a ver. Y así que a que también puedan tener su Biblia. Vamos a leer mucho la Biblia. Todo lo que voy a estar hablando va a ser en base a lo que dice su palabra, que puedan estar ahí bien atentos y eso, que el Señor nos hable mucho. Para empezar, quería como decirles como unas pautas de estudio, qué es lo que tenemos que hacer para estudiar este libro. Es un libro que tiene una riqueza impresionante, donde se habla mucho de la persona de Jesús y de sus planes, pero es un libro al que Satanás nos ha engañado mucho como iglesia. Nos ha hecho pensar que es un libro de, no sé, de zombies, o que del sello, del 666, del Satanás, del dragón, de todas esas cosas, y aparecen, pero es la verdad como no más de un 5% de todo lo que sale en este libro. La mayor cantidad de lo que más se habla es de la persona de Jesús y de lo que está por venir. Y para poder empezar a estudiar este libro, que necesitamos tener un ambiente de dependencia y tener una intimidad con el Espíritu Santo. Es muy importante estar conectados con Dios a la hora de leer cualquier libro de la Biblia, pero creo que sobre todo de poder estar bien conectados con lo que está en su corazón. Y cuando estamos conectados con Él podemos leer con más claridad. Por eso también es importante que antes de poder leer, antes de poder estudiar cualquier cosa, tenemos que orar por sabiduría y revelación, como en Efesios 1:17. El apóstol Pablo ora por espíritu de sabiduría y de revelación en un mayor conocimiento de Jesús. Por eso es importante que oremos cada vez antes de empezar a leer la palabra por sabiduría y revelación. Si no oramos por revelación, es como que estuviéramos leyendo la Biblia con la luz apagada. Es como que no podemos ver lo que realmente Dios nos quiere estar hablando. Por eso es tan importante orar por revelación, que podamos ver sin velos y con sabiduría. Otra cosa importante al estudiar este libro es que cotejemos todo con lo que se enseña en la palabra de Dios. Todo lo que estemos hablando, lo que se enseñe, tiene que ser con base bíblica, tiene que ser con lo que dice la palabra. Y también es muy importante poder entender el propósito del por qué estamos estudiando este libro. O sea, nosotros estamos estudiando este libro primeramente para enamorarnos más de Jesús, para conocerlo más a Él. Y eso lo vamos a ver hoy día en el capítulo 1, donde vamos a estudiar un poco de las facetas de Jesús.
Entonces el propósito principal de este libro y del por qué estamos estudiando es para poder conocer más a Jesús y también para entender los planes que tiene para este tiempo. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción y empezar diciendo que Apocalipsis revela la gloria de Jesús. Eso es el libro Apocalipsis y nos vamos a adelantar un poquito, pero en el versículo 1 del capítulo 1, lo primero que se habla en este libro dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Ese es el libro de Apocalipsis. Las primeras 4 palabras son la revelación de Jesucristo. Y de eso es lo que nos va a hablar este libro. Y de su plan, como su plan dramático para introducir a la tierra en el siglo venidero. Uno de los paradigmas que tenemos que romper en este tiempo es que Apocalipsis es un libro de terror, es un libro que nos da miedo. A veces nos pasa que escuchamos Apocalipsis o el libro Apocalipsis y nos viene algo al corazón, como que nos llenamos de temor, como que automáticamente hay un rechazo que genera nuestro corazón con este libro y es solo por lo que hemos oído, pero no por lo que hemos leído. Porque si leemos bien Apocalipsis, nos vamos a enamorar más de Jesús y nos vamos a llenar de amor. Y el amor echa fuera el temor. Pero el temor también echa fuera el amor. Así que si leemos este libro con temor, sin saber lo que realmente está escrito, no vamos a poder enamorarnos más de Jesús. Por eso es tan importante leer este libro con una perspectiva correcta de amor. Y por eso tenemos que entender que este libro, como dice en el primer capítulo, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio al siervo Juan. Pero es la revelación de Jesús. Como decía mi papá al principio, Apocalipsis significa revelación. Eso es lo que realmente significa Apocalipsis. Y en el habla inglesa, este libro no se llama Apocalipsis, sino que se llama Revelación. En Holanda también es lo mismo, es revelación, no es Apocalipsis. Y eso es su real significado. Y también podemos dividir Apocalipsis en 2 palabras. Apo, que es sin, y calupsis, velo. Entonces si juntamos las palabras es sin velo. Y eso es lo que vamos a ver ahora en Apocalipsis. Vamos a poder ver sin velo, sin que no haya nada cubierto. Vamos a estar leyendo la palabra, pero entendiendo lo que vamos a estar leyendo. A través de este libro vamos a descubrir quién realmente es Jesús. Vamos a descubrir todo lo que Dios piensa acerca de la iglesia. Vamos a descubrir cuáles son sus planes. Vamos a descubrir sin velos cómo es que se adora en el cielo. Todas estas son cosas que aparecen en el libro de Apocalipsis. El tema principal de este libro es el regreso de Jesús a la tierra y cómo Él va a venir a reinar. De eso se trata realmente Apocalipsis, del plan, de cómo Él va a venir a la tierra y cómo va a reinar con nosotros y cómo ese Jesús nos va a describir cómo es que se ve y es un plan de batalla que nos va a estar enseñando, que no sé si vamos a alcanzar a ver, pero para que lo lean en sus casas, un plan de batalla de qué es lo que tenemos que hacer para estos tiempos. También para estos últimos tiempos es necesario tener la revelación correcta de quién es Jesús. Por eso en Apocalipsis, antes de empezar a describir todas las cosas que están por suceder, todo el plan de batalla, antes de que Jesús venga acá a la tierra, antes de todo eso, lo primero de lo que se habla es la revelación de Jesús. Son características de su majestad, de su ministerio. De eso es lo que nos va a hablar Apocalipsis. Antes de introducirnos en el plan de batalla, antes de introducirnos en todas estas otras cosas, lo primero que hace es revelarnos a Jesús. Por eso es tan importante para estos tiempos que estamos viviendo entender la revelación de Jesús, es poder conocerlo más a Él.
Una frase que me gusta mucho, que aprendí allá en Argentina, es que dice que no podemos entrar en acción sin antes entrar en intimidad. No podemos empezar a esperar hacer grandes cosas si primero no pasamos tiempo con Dios. Es muy importante pasar tiempo con Dios, estar en intimidad con Él todos los días, estar conectados con su presencia para poder entender todo lo que está por venir y lo que está aconteciendo en este momento también. No podemos entender lo que está por venir si no conocemos primero a aquel que viene, aquel que está por venir. Si queremos saber qué es todo lo que viene, necesitamos saber quién es Jesús primero, quién es aquel que viene. Entonces eso es como una pequeña introducción. Una vez también escuché de alguien que dijo que Apocalipsis es como el final de una película. Y los únicos que conocen el final de la película son los actores. Las demás personas no conocen el final de la película. Cuando van a ver la película, ahí mismo se van enterando de las cosas que están pasando y cuando llega al final, ellos pueden verlo. Pero antes ellos no saben qué está pasando. Ellos no saben qué es lo que iba a pasar. Lo único que saben son los actores de esa película. Y nosotros como iglesia en todo este tiempo hemos estado un poco dormidos y nos dormimos a este libro. Entonces puede que todos estos acontecimientos nos estén tomando por sorpresa, porque no hemos sido de esos actores principales, hemos sido unos espectadores. Pero creo que es un tiempo donde necesitamos ser actores, donde necesitamos escudriñar la palabra, necesitamos estudiar lo que dice Apocalipsis para poder entender qué es lo que viene. Y cuando haya muchas consultas, nadie va a saber qué es lo que va a venir, nosotros ya sabemos qué va a pasar. Y es que Cristo va a vencer sobre todas las cosas que están pasando ahora. Y Él se va a casar con nosotros. En Apocalipsis 19 habla de las bodas del Cordero, donde el esposo, que es Jesús, se casa con la esposa, que somos nosotros como iglesia. Y es tan importante poder conocer todas estas cosas y cuando vengan todas estas tribulaciones, nosotros ya vamos a ver el final de la historia. Por eso es importante poder estudiar este libro y conocer las cosas que están escritas. También hay un patrón bíblico de acción y que también vemos en Apocalipsis. Este patrón tiene 3 partes. El primero es revelación, adoración, acción. ¿Qué quiere decir esto? Que primero se nos tiene que revelar algo, se nos tiene que revelar quién es Jesús. Cuando se nos revela quién es Jesús, esto nos lleva a adorarlo. Cuando recibimos revelación, adoramos a Dios. Y cuando adoramos a Dios, después de eso podemos entrar en acción. Y quiero mostrarles un ejemplo también. Mateo 28, del 16 al 20. Esta es la gran comisión. Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Acá podemos ver este patrón de revelación, adoración y acción. En el versículo 17 dice que los discípulos le vieron y le adoraron. Cuando ven a Jesús, lo adoran. Primero lo ven, después lo adoran. Y después de esto, Jesús les dice: id y vayan por el mundo bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vemos este patrón, que los discípulos ven a Jesús, lo adoran y después van a compartir el Evangelio. Lo mismo pasa en el libro de Apocalipsis. Primero, del capítulo 1 al 3, es la revelación de quién es Jesús, la revelación de las iglesias. Habla de la revelación. Se nos va a quitar el velo y vamos a ver a Jesús. Del capítulo 1 al 3.
Después del 4 al 5 está la adoración celestial. En el capítulo 4 vamos a estudiar lo que es el trono de Dios. ¿Cómo es el trono de Dios? Hay como muy pocas menciones acerca del trono de Dios, y una de estas es en Apocalipsis 4. Y vamos a ver cómo están constantemente cantando santo, santo, santo. Hay adoración en el cielo. Esto lo vemos en el capítulo 4 y 5. Y después del 6 al 22 es la acción, donde vamos a ver el plan de batalla de Jesús y todo lo que Él tiene preparado para este tiempo. Pero antes, de nuevo, de la acción viene la revelación y la adoración. Y por último, para terminar esta introducción, hay 5 partes en la estructura de Apocalipsis. Está dividido en 5 secciones. La primera es Apocalipsis 1, que es la revelación de Jesús. Después la segunda parte es Apocalipsis 2 y 3, que son el mensaje a las 7 iglesias. Está Apocalipsis 4 y 5, donde habla de la revelación del Padre, donde vemos la adoración celestial, y es cuando Jesús toma el rollo, que ya más adelante vamos a explicarlo en las próximas semanas. En la parte 4 es del capítulo 6 al 18 y es el plan de batalla de Jesús. En esta parte vamos a ver, son como secciones cronológicas, y entre medio hay explicaciones angelicales, donde Juan, entre medio de de cada capítulo, nos va explicando qué es lo que quería decir. Entonces Apocalipsis es un libro, la verdad, bastante ordenado, donde cada cosa que se dice después se explica. No es tan desordenado como a veces pensamos. Es un libro que, si lo estudiamos bien, con detalle, vamos a ver que es muy ordenado. Y en la parte 5, que es Apocalipsis 19 al 22, está el regreso de Cristo, el juicio del trono blanco, donde el Padre vuelve a la tierra, el Padre viene a la tierra, y el establecimiento del reino eterno. Entonces, es una pequeña introducción acerca de lo que habla Apocalipsis en general, acerca de lo que realmente habla. Y hoy día nos vamos a enfocar en el capítulo 1, la parte 1, que era la revelación de Jesús. Bueno, entonces de los capítulos 1 al 3 de Apocalipsis, Jesús destaca 30 descripciones distintivas de su majestad y ministerio. Es el cuadro más completo de quién es Jesús en toda la Biblia. No hay libro que describa mejor a Jesús que Apocalipsis. Entonces, vamos a empezar con el versículo 1. Vamos a tratar de hacer esto versículo por versículo e ir explicando ahí de a poco. Mi papá va a ir leyendo algunos versículos y después vamos a ir estudiándolos juntos. Dale, el versículo 1 hasta el 3. Apocalipsis 1, del 1 al 3, vamos a leer ahora. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Lo primero que dice, y como hablábamos recién en el versículo 1, es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Es muy interesante porque Apocalipsis nos revela a Jesús de una perspectiva del Padre, de su Padre, que es Dios. Los evangelios nos muestran a Jesús, pero explicado por sus discípulos, que eran las personas que andaban con Él, que estuvieron 3 años de ministerio con Jesús, que vieron cómo Él hacía todos los milagros, cómo Él hacía todas estas señales, y ellos, como que los evangelios nos llevan a conocer más a Jesús. Y está bueno, está muy bueno, creo que tenemos que leerlo mucho, pero Apocalipsis es la revelación de Jesús, pero dada por su Padre, dada por Dios. Y creo que es un peso distinto, es un peso más fuerte. Y si nosotros, por ejemplo, tenemos que escoger que entre ir a
ir entre que Dios nos explique quién es Jesús o que sus discípulos nos expliquen quién realmente es Jesús, creo que todos elegiríamos que el Padre, que Dios, nos describiría quién es Jesús. Y para eso tenemos que ir de nuevo al libro Apocalipsis. Pero ¿qué ha pasado? Que Satanás, el enemigo, conoce el poder y sabe toda la riqueza que hay en este libro. Y por eso ha hecho todo lo posible para que no leamos este libro. Y como que dice que, bueno, está bien que lean ya los evangelios, lean, pero con Apocalipsis mejor no. Mejor Apocalipsis no lean. Y es muy interesante porque es la revelación de Jesucristo que es dada por Dios para manifestar. Entonces no es que nos tenemos que quedar quietos. Entonces no, se nos es revelado Jesús y es para manifestar. Entonces, como decía, este libro se llama Apocalipsis o la revelación de Jesús porque revela su corazón y su liderazgo. El propósito primario de Dios, el Padre, al darnos este libro fue revelar la majestad de su Hijo, de Jesús. Y secundariamente es un libro acerca de los últimos tiempos, pero lo principal es revelarnos quién realmente es su Hijo desde su perspectiva. Después seguimos leyendo y en el versículo 3 encontramos esta frase que no aparece en ninguna otra parte de la Biblia. Dice: bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda. Es el único libro de toda la Biblia que dice que vas a ser bienaventurado si lo lees. Vas a ser bienaventurado solo con oírlo. Solo con oír este libro vas a ser bienaventurado. Y con guardarlo, con aplicar lo que está escrito acá, vamos a ser bienaventurados. Por lo tanto, es un libro que no podemos ignorar. No podemos ignorar. Si somos inteligentes, vamos a leer el libro Apocalipsis, porque sabemos que vamos a ser bienaventurados, pero no lo hacemos porque vamos a ser bienaventurados, vamos a ser dichosos, vamos a ser felices. Lo hacemos porque realmente vamos a conocer más a Jesús. Seguimos leyendo el versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz, de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y el 5 un poquito. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Entonces, en el 4 y en el principio del 5 vemos a la Trinidad. La Trinidad también está presente en este libro. Está, gracias a vosotros, dice, del que es, del que era y el que ha de venir. Cuando habla del que es, del que era y el que ha de venir, está hablando de Dios el Padre. Luego dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Este habla del Espíritu Santo. En Isaías 11:2, si lo quieren buscar después en su casa, no habla de los 7 espíritus, del espíritu de Jehová, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y el de temor de Jehová. Entonces los 7 espíritus representan al Espíritu Santo. Y después vemos que está y de Jesucristo, que es el testigo fiel, y después vamos a empezar a ver algunas características. Pero vemos que también en este libro podemos ver a la Trinidad. Versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Entonces aquí podemos ver, y el 6 también. E hizo de nosotros un reino y sacerdotes, para que su Dios y Padre, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí, en el versículo 5, vemos a Jesús, lo podemos identificar a través de 3 títulos mesiánicos. El primero es testigo fiel. En la antigüedad no habían como cámaras cuando había un caso, o no habían todas estas tecnologías que tenemos hoy día, que a veces no necesita ver nadie en algún lugar y ya se puede saber todo lo que está pasando ahí. En la antigüedad no era así. El único que podía dar algo verídico, decir algo que era cierto, era el testigo. Y Jesús acá, o sea, el Padre acá nos presenta a Jesús como el testigo fiel. El testigo fiel es alguien que dice la verdad.
Pero Jesús no solamente dice la verdad, sino que Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. Entonces, lo único que puede salir de su boca son palabras de verdad. No pueden salir mentiras, porque iría en contra de su esencia. Y alguien no puede ir en contra de su esencia. Entonces Jesús es la verdad, es el testigo fiel. Y lo único que puede salir de su boca son palabras de verdad, son palabras genuinas. Entonces a veces pensamos en todo esto que está pasando, no sé, ahora lo del coronavirus, o lo que pasó con el estallido social hace unos meses, y a veces pensamos, bueno, ¿qué es lo que viene ahora? O sea, ya fue el estallido, ahora el coronavirus, capaz se viene peor ahora, no sabemos, pero tenemos que dejar de influenciarnos por lo que dice la gente, y tenemos que empezar a escuchar más lo que dice Jesús, lo que dice el testigo fiel. Las noticias pueden mentir, las personas pueden mentir, pueden decir cosas que no son, o pueden tratar de engañarnos, pero hay una persona que no lo va a hacer, y es el testigo fiel. Por eso en este tiempo es tan importante que podamos conocer al testigo fiel, que nos sea revelado quién es el testigo fiel realmente. Por eso tenemos que orar: Señor, abre mis ojos para poder yo ver al testigo fiel, poder ver quién es la verdad y escuchar las palabras que Él tiene para este tiempo. En este tiempo va a haber mucha incredulidad. Muchas personas van a, incluso a veces capaz, hasta dudes de Dios. Y es algo que va a pasar en estos tiempos. Capaz piense, ¿realmente Él existe? Y es porque eso es lo que Satanás va a empezar a poner a veces en nuestras mentes. Pero por eso tenemos que orar constantemente por el testigo fiel, para que sea revelado el testigo fiel, esa persona que no miente. Él siempre estuvo presente en cada instante. Él conoce toda nuestra historia. Y por lo tanto, como Él siempre estuvo presente, su testimonio es verdadero. Lo que Él dice es verdad, son palabras de verdad. Entonces es muy importante poder conocer al testigo fiel. La segunda definición que dice en el versículo 5 es primogénito. Él se encuentra en una posición de heredero primogénito del reino de Dios. Esto no significa que fue el primero en nacer, pero es el primero en autoridad. Una frase que me gusta mucho, que una vez escuché, que Jesús dejó de ser el unigénito para volverse en el primogénito de muchos. Dejó de ser el único hijo de Dios, Él era el unigénito, el único hijo de Dios. Pero Él como que le decía a Dios: Señor, yo ya no quiero ser el único, quiero compartir esta herencia con todos mis hermanos en la tierra. Entonces Él por amor a nosotros dejó de ser el unigénito para volverse el primogénito de muchos hermanos. El primogénito, Él es el primero nacido de la muerte. Eso lo vemos en 1 Corintios 15, de 20 al 23, después si lo quieren buscar. Él es el primogénito, Él es el precursor. Esto me encanta porque Jesús no solo vino acá a esta tierra a morir en esa cruz y salvarnos de nuestros pecados. Él vino y nos mostró el camino que nosotros teníamos que seguir. Él nos abrió ese camino. Él dijo: mira, en estas situaciones tienes que actuar de esta manera. Y eso lo vemos porque Él actuó de esa manera. Entonces Él es nuestro mayor ejemplo a seguir. Él es el primogénito. Él abrió camino para que nosotros pudiéramos correr. Él corrió por caminos que nadie antes había corrido, para que ahora nosotros podamos correr por libertad por esos caminos y poder seguir su ejemplo. Entonces esto es muy clave para este título, sobre todo a la iglesia en este tiempo, sobre la iglesia perseguida también, de saber qué es lo que tenemos que hacer cuando todo esto se nos viene encima. Sigamos el ejemplo del primogénito. Ese es Jesús. Después la siguiente definición dice: y el soberano de los reyes de la tierra. Él es el soberano. Él tiene todo bajo control. A Él no se le escapa nada. A Él no se le escapa nada. Muchas veces pensamos, bueno, ¿y dónde está Dios después de todo esto del coronavirus? ¿Dónde está Dios detrás de esto? Pero descansemos y
tendremos esta certeza de que Él es soberano, de que Él ha sido el mismo ayer, hoy y siempre, de que Él no cambia y de que Él tiene todo bajo control, de que Él ya conoce el final, Él ya sabe lo que va a pasar. Y a veces no entendemos por qué están pasando las cosas, pero al final todo tiene un propósito y todo ayuda para bien, para los que aman a Dios, como dice su palabra. Pero tenemos que saber que Él es soberano y que Él es realmente el Rey de Reyes. Esto es otra de las facetas que hablan Apocalipsis más adelante, no recuerdo bien cuál capítulo, 19 o no me acuerdo, pero Él es el Rey de Reyes. Nosotros somos reyes y sacerdotes, dice más adelante. Nosotros somos reyes. Jesús también nos dio como ese poder para nosotros poder reinar, pero Él es el Rey de Reyes. Por eso es muy importante saber y tener esa certeza de que Él es soberano. Después dice que nos amó. Este Rey soberano, este testigo fiel, este primogénito, nos amó. Y es muy importante este pequeño detalle, gran detalle que aparece acá, porque el fundamento de todo lo que hace Jesús es en base al amor. Él nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Él nos amó tanto que hace que estemos vivos acá nosotros. Si nosotros estamos acá es por su amor, solamente por eso. Si nosotros vamos a vivir unos años más, es por la muestra de su amor. Todo es por el amor de Dios. Él nos amó aún siendo pecadores. Él nos amó desde el primer día que nacimos y Él nos va a seguir amando hasta la eternidad. No importa lo que hagas, eso no cambia el amor de Dios. El amor de Dios sigue igual para siempre. Es muy interesante porque en Apocalipsis también vemos los juicios de Dios. Y estos juicios son todas las cosas que van a pasar en la tierra. Es muy importante saber que esto no nos va a pasar a nosotros, no nos va a afectar a nosotros. Los juicios son para Satanás y para su imperio. Y nosotros vamos a estar sellados, nosotros no nos va a pasar nada. Entonces, los juicios son una muestra de amor de Dios. Es muy interesante saber esto, pero Jesús, es el juez justo. Y los juicios que Él manifiesta en la tierra es una muestra de su amor. En Apocalipsis también vemos que cuando hay tantos juicios sobre la tierra, vemos que la reacción del cielo es adoración. Ellos están adorando, ellos están felices. Ellos dicen, justos son los juicios de Dios, justos y verdaderos. Y ellos empiezan a cantar sobre los juicios de Dios y hay fiesta en el cielo. Entonces los juicios no nos tienen que atormentar, no nos tienen que asustar, nos tienen que llevar a la adoración. No sé cuánto tiempo me queda. Vamos a ir un poco más rápido. Pero bueno, también en el versículo 6 habla de que somos reyes y sacerdotes. Entonces tenemos una tarea para hoy en día. Vamos a hablar primero sobre ser reyes y es de reinar. Jesús nos ha dado el poder a nosotros para ser coherederos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer hoy día es poder manifestar el poder de Dios y su reino en esta tierra. Entonces nosotros gobernamos hoy. Pero también pueden leer después en Apocalipsis 22, versículo 5, dice que vamos a ser reyes y sacerdotes por los siglos de los siglos. Esto de reinar no es algo solo para hoy día, sino es algo para la eternidad. No hay que olvidar que nosotros somos reyes, pero Jesús es el Rey de Reyes. O sea, Él está arriba de nosotros y Él nos va a delegar las tareas que nosotros vamos a tener que hacer. Pero es muy importante que nosotros somos reyes. También somos sacerdotes. En el Antiguo Testamento, el sacerdote se encargaba de la adoración, se encargaba de la expiación de los pecados de todo el pueblo. O sea, a nombre de todo el pueblo había un sacerdote que iba a la presencia de Dios y a través de unas cosas que hacían, el pueblo quedaba como perdonado. Y el sacerdote también hacía que se una Dios con el pueblo y que el pueblo se pueda unir con Dios. Esa era la tarea del sacerdote, poder unir como la presencia de Dios con el pueblo. Y tiene que ver con la oración y la adoración. Y es algo que tenemos que hacer hoy día también, adorar y orar.
Lucas 18, del 7 al 8, dice que acaso no hará justicia Dios a sus escogidos que claman de día y de noche. Debemos clamar, orar, ayunar, adorar de día y de noche. Esa es nuestra tarea hoy en día, adorar, adorar y orar. Es algo que a nivel, mientras más nos acercamos a su venida, mientras todo esto de los últimos tiempos se va aumentando, es algo que tenemos que hacer con mayor pasión, con mayor constancia, poder vivir este estilo de adoración y oración. Entonces nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿sí? Vamos a avanzar en el versículo 7. He aquí viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y el 8. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Vemos en el versículo 7 que dice que aquí viene entre las nubes y todo ojo le verá. Este es como el tema central del libro de Apocalipsis, es su venida. Y uno, cuando pensamos en Jesús, lo visualizamos muchas veces como el que vino, el que estuvo hace 2000 años, Jesús hecho hombre. Pero Él no es el que va a venir en su segunda venida. Él vino como cordero, pero ahora viene como un león. Y ahora en un rato más vamos a estudiar sus características, todas las características que Él tiene cuando Él va a venir por segunda vez. Pero, ¿por qué digo esto? Porque dice que todo ojo le verá. Todo ojo en toda la tierra, no sé cómo, pero lo va a ver para su venida, cuando Él venga. Y vamos a estudiar unas facetas, pero dice que su rostro brilla más que el sol. Ese es Jesús. Ese es el Jesús que te describe el Padre, que su rostro brilla más que el sol. Es como el sol en todo su esplendor, dice la palabra. Y por eso también habla de que todo ojo le verá, porque va a ser tan glorioso que es Jesús, que cuando Él venga, simplemente todo lo vamos a ver. Isaías 24-23 dice que la luna y el sol se van a avergonzar. O sea, imagínense, ustedes ven el sol unos 3 segundos y ya es como que tus ojos ya tienes que cerrarlos o ya mirar para otro lado. Y el sol se va a avergonzar de tanta gloria que tiene Jesús. Entonces, tener esta revelación de quién es Jesús y de que Él viene y que Él viene en gloria va a traer esperanza al día de hoy. Cuando sabemos qué es lo que está por venir, podemos ser efectivos en el día de hoy. Y en el versículo 8 dice, el que es, el que era y el que ha de venir. Esto habla del Padre. No nos podemos alargar mucho, pero el Padre es quien nos da la revelación de Jesucristo y Él nos ayuda a poder permanecer en todas estas dinámicas que van a suceder en los últimos tiempos. ¿Sí puedes leer el 9 y el 10? Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En el versículo 9 vemos que Juan estaba en la isla de Patmos. Él estaba en un desierto, él estaba en un lugar de completa soledad, y los desiertos son un lugar de revelación. Y capaz no sepas qué esté pasando hoy día con tu vida, o te sientes como solo, o sientes que estás pasando por un proceso muy difícil. Los desiertos son un lugar de revelación. Esto lo podemos ver en toda la Biblia. Por ejemplo, Jacob, cuando estaba durmiendo sobre la roca,
él se encontraba solo, él había huido de sus padres, había huido de su hermano, y cuando él estaba en ese desierto es cuando él tiene la revelación y ve estas escaleras que llevan al cielo. También Moisés huyendo a Egipto, él se encontraba en un momento donde él tenía mucha crisis, donde él no sabía ni quién era, y él se encuentra con Dios en el desierto. O Pablo camino a Damasco, él era alguien que mataba a cristianos, y cuando él va camino a Damasco, él se encuentra con Jesús y él se cae de lo que estaba andando. O como Juan, que estaba preso en la isla de Patmos. Capaz te encuentres un momento muy, muy complicado, o un momento de crisis de identidad, o un momento donde no sabes qué hacer con tu vida, pero es un tiempo donde Jesús va a ser revelado a tu vida, porque los desiertos son un lugar de revelación. También es muy importante poder estar en el Espíritu en medio de los desiertos. En el versículo 10 vemos esto, porque Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Tenemos que estar en el Espíritu, que los desiertos sean nuestros lugares donde más busquemos de Dios, donde más lo adoremos, donde más estemos conectados con Él. Porque si estamos en el Espíritu, vamos a poder ver a Jesús y Él va a ser revelado en nuestras vidas. Por eso es importante que podamos estar en el Espíritu, porque vamos a ser transformados. Los desiertos no son un lugar de muerte, sino que son un lugar de promoción. Después seguíamos en el versículo 11 y dice, yo soy el alfa y la omega. En el alfabeto griego, en el 11 también, dice, yo soy el alfa y la omega. Y en el alfabeto griego comienza con la letra alfa. Comienza con alfa y la omega. Y es como de la A a la Z en el español. Entonces, Él es soberano sobre todo lo que hay. Y Él ya estuvo en el principio. En Juan 1 vemos que el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Vemos que Jesús estuvo al principio antes que todo y que Él está en el final. Que Él, cuando viene ya Jesús a reinar, cuando viene el Padre, Jesús está también. Entonces, Jesús es el alfa y la omega. Es el primero que te amó y el último que te amará. Es el primero y el último. Él ya conoce el final de tu historia desde antes que nacieras, desde el principio, porque Él es el alfa y la omega. El Señor es soberano sobre todo lo que existe, como así también sobre todos los eventos y promesas descritas en cada uno de los 22 capítulos de Apocalipsis. El 12 y el 13, ¿puedes leer? Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces, ahora ya vamos a entrar más en estas facetas de Jesús que viene. Primero dice que habla de los 7 candeleros de oro, y en el último versículo del capítulo 1 vamos a ver que los 7 candeleros son las 7 iglesias de Apocalipsis, y Jesús se está moviendo dentro de esas 7 iglesias. Vamos a ver cuando estudiemos las 7 iglesias que son imperfectas, que están llenas de errores. Sin embargo, Jesús decide estar ahí, decide estar en ese lugar. En todo este libro vemos la fidelidad de Cristo hacia su iglesia y también hacia su iglesia local. Él está en medio de esos candeleros de oro. Eso demuestra el íntimo cuidado que Él tiene hacia su iglesia, lo mucho que Él ama a la iglesia. En Efesios vemos que Él amó tanto a la iglesia que entregó su vida. Él entregó su vida por amor a la iglesia, que somos nosotros, que es el cuerpo de Cristo. Entonces los 7 candeleros son las 7 iglesias. Después ahora empezamos con la descripción de Jesús y empieza diciendo que Él es el Hijo del Hombre. Este título habla a Jesús como el hombre ideal, como el máximo ejemplo a seguir, el máximo modelo de hombre.
es Jesús. Cada una de las cosas que tenemos que hacer nosotros tiene que ser porque Jesús quiere que las hagamos. Las cosas que nosotros tenemos que hacer son para revelar a Jesús. Lo que tiene que ser nuestro deseo estando acá es que cuando las personas nos vean puedan ver a Jesús. Para eso fuimos creados, para mostrar a Jesús a la gente, porque Jesús quiere eso en nosotros y Él nos modeló el ejemplo que tenemos que seguir. Daniel también, cuando en Daniel 7, él tiene esta visión de Jesús y él también vio al Hijo del Hombre que venía a destruir al anticristo. Entonces el Hijo del Hombre habla de que Él es nuestro máximo ejemplo a seguir, nuestro mayor modelo. También habla de vestiduras hasta los pies y cinto de oro. Las vestiduras significa que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Como decía, en el Antiguo Testamento, el sacerdote era el que conectaba al pueblo con Dios. Y el sacerdote era el que oraba, el que estaba intercediendo. Y así viene Jesús. Él es nuestro intercesor. En la palabra vemos que Jesús está orando de día y de noche por nosotros. Él está constantemente clamando por nosotros. Por eso decía que si es que estamos aquí es por Jesús, porque Él ha estado constantemente clamando por nosotros. Él ora por ti y por mí en todo momento. Incluso ahora Él está orando por cada uno de nosotros. Él es nuestro mayor intercesor. Por eso las vestiduras hasta los pies, que eran como los sacerdotes. Él es nuestro sumo sacerdote. Jesús está orando por tu vida para que lo puedas conocer cada día más. El versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Vemos que su cabeza y sus cabellos son blancos. Esto representa eternidad, significa pureza, sabiduría. Él es infinitamente hermoso. Él cautiva a todos los que le miran. En el cielo, y acá me adelanto un poco al capítulo 4, están constantemente cantando santo, santo, santo. No dejan de cantar santo. Es lo único que hacen, cantar santo, santo, santo. Y uno se pregunta, ¿no se aburrirán de cantar santo? Están todo el rato ahí, no se aburrirán, o sea, ya es mucho. Pero cuando vemos a Jesús, cuando entendemos su pureza, cuando es revelada su santidad, no podemos dejar de cantar santo. No podemos dejar de cantarle y adorarle a Él. Cuando se nos revela Jesús, inmediatamente nos hace querer adorarlo. Por eso su cabeza y sus cabellos son blancos. Significa eternidad, pureza, sabiduría. Y esto nos va a hacer adorarlo cuando es revelado. Dice que sus ojos son como llama de fuego. Juan no logra describir cómo son sus ojos. Dice, son como llamas de fuego. Pero es tan glorioso como son sus ojos que no nos alcanza a describir en perfección. Hace una similitud, hace como que una comparación. Son como llamas de fuego, pero la verdad no podía describir de tanta gloria que era. Era tan hermoso, era tan glorioso lo que él estaba viendo que no podía ni siquiera describirlo. Entonces sus ojos son como llamas de fuego. Eso significa que él lo ve todo, Jesús lo ve todo. Y Él siente un deseo apasionado, ardiente por nosotros. Él nos ama con pasión. Eso son sus ojos de llama de fuego. Que Él nos ama con pasión, con fervor, que Él es celoso de nosotros, que Él anhela que nosotros solo estemos en su presencia. Y si a veces nos escapamos a otros lugares, Él es celoso y nos atrae de nuevo. Y por eso están sus ojos como llamas de fuego, que lo ven todo. Seguimos. Sus pies semejantes al bronce bruñido, cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Sus pies semejantes al bronce. El bronce habla de juicio. Y recordemos que los juicios de Dios son llenos de amor.
están completamente de amor. Y Jesús derrota a todos sus enemigos poniéndolo debajo de sus pies. Esto lo vemos en el Salmo 110, versículo 1. También vemos que Jesús derrota a todos nuestros enemigos bajo sus pies que son semejantes al bronce. Y Él va a remover a todos los que se resistan a su liderazgo. Él aplasta a su enemigo debajo de sus pies. Por eso sus pies son como bronce. Eso habla de juicio. Seguimos, su voz como estruendo, dice. Sus palabras, una sola palabra puede traer orden a todo el caos que pueda haber. Él puede restablecer el orden en todas las naciones con una sola palabra. A veces tenemos que ser como el centurión, que él decía, solo di la palabra y pasará un milagro. Solo di la palabra, eso es lo que puede hacer, ese es el poder de su voz. Solo di la palabra. Él dice una palabra y ocurren milagros. Él dice una palabra y hay sanidades, hay restauración. Él trae orden a todo el caos, como decía. Solo una palabra. Por eso su voz es como estruendo. Seguimos. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Vemos primero que describe que en su diestra sostiene a las 7 estrellas. Las estrellas está hablando acerca de los mensajeros o los líderes de cada iglesia. Ya vamos a ver esto un poco más adelante. Y Él lo sostiene tiernamente en su mano. Él nutre, sustenta y provee a todos sus ministros, a todos los que deciden dar su vida por Él, a todos los que deciden entregarse completamente por Él. Él tiene a esas personas en su mano derecha, tiernamente, con mucho amor, están ahí en su mano. Dice, de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Él suelta y libera poder a través de sus palabras, que traen orden, que sustentan toda circunstancia. Si Él dijo algo, es porque va a ser así. Hebreos también nos habla que sus palabras son como... Sí, pero ¿cómo así? Una espada de doble filo. Sí, doble filo que penetra hasta lo profundo del alma. Sí. O sea, Él puede llegar hasta esos lugares donde nadie más llega. Hasta lugares donde a veces pensamos que es imposible, o heridas que tenemos y necesitamos ser sanadas. Jesús puede llegar a cualquier lugar. Por eso es tan importante que se nos revele esta faceta de que de su boca salía una espada aguda de doble filo. Si Él dice algo es porque va a ser así y no podemos dudar. Él trae orden a toda nuestra vida. También decía, su rostro era como el sol. De nuevo, Juan no puede describir cómo es su rostro. Él hace una comparación con el sol cuando brilla en su máximo esplendor. Él se trata de describirnos nuevamente cómo es su rostro, pero es tanta gloria, tanta majestad, que realmente Él no nos puede decir cómo es su rostro. Su brillo fortalece y fascina a todo el pueblo y nos hace adorarlo. Y como le decía hace un rato, en Isaías 24:23 nos habla que, lo vamos a leer, sí, ¿podemos buscarlo? Isaías 24:23, que la luna y el sol se van a avergonzar, porque ante la gloria de Dios, su rostro como es, no hay nada que pueda estar de pie. Incluso el sol, que es como lo más brilloso que podemos imaginar, se va a avergonzar. Entonces la luna se abochornará y el sol se avergonzará, porque el Señor de los ejércitos reinará en el monte Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos estará su gloria. Cuando venga Jesús a reinar, cuando Él esté acá, cuando Él venga por segunda vez, el sol va a pasar vergüenza. Imagínense, como decía, nosotros unos segundos ya mirando el sol y ya es como que quedamos como que no podemos ver bien. Cuando venga Jesús, el sol se va a avergonzar. Va a ser tanta gloria que hay en Él que se va a avergonzar. Y seguimos, versículos 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
es muy, muy interesante, porque Juan dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Es el mismo Juan que estuvo caminando con Jesús hace 2000 años. Jesús tenía 12 discípulos y tenía 3 que eran como más cercanos. Dentro de esos 3 estaba Juan. Y Juan tenía la identidad muy sana, porque él se dice que él mismo se autollamaba el íntimo de Dios, el amado, el discípulo amado. Él se llama a sí mismo como el discípulo amado de Jesús. Él era el que se acostaba en el pecho de Jesús. Entonces puede llegar a decir de alguna manera que Juan era el más cercano a Jesús y era el que conocía los detalles. El Evangelio de Juan habla de cosas que los otros 3 evangelios no hablan, porque Juan nos relata algunos detalles que otros no ven, porque él era tan cercano que nos revela las cosas que otros no veían. Él era tan cercano, él conocía a Jesús. Y este mismo Juan, cuando ve a Jesús en gloria, como lo acabamos de escribir en estos versículos, cuando él lo ve, él cae como muerto. Él cae como muerto. Es tanta gloria, tanta belleza, que él no puede hacer otra cosa. Él cae como muerto. Algo que no había pasado cuando Jesús estaba en la tierra. Pero cuando lo ve como va a venir en su segunda venida, él cae como muerto a sus pies. Y dice, y él puso a su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto. Mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús posee la autoridad sobre la vida y la muerte. Él tiene las llaves. Él tiene las llaves de la vida y de la muerte. Y seguimos. Ya los últimos 2 versículos, ya estamos terminando. Escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Sí, acá de nuevo a veces pensamos que Apocalipsis es un libro como confuso, como que a veces tal vez está todo muy desordenado, pero la verdad es un libro que es muy ordenado y que como que explica. Yo les decía que más adelante íbamos a ver lo que eran las 7 estrellas y los 7 candeleros, y acá lo explica. En el versículo 20 vemos el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, por si nos quedaban dudas, como no había explicado, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces nos explica qué es lo que es cada una. Cuando dice los 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, la palabra ángel, que es ángelos en griego, literalmente significa mensajero. Eso es lo que significa ángelos en griego. Por eso hablamos de los líderes, y puede ser usada para un humano como también para un mensajero angelical. Y cada carta fue escrita al mensajero o al líder principal de cada iglesia. Y están simbólicamente representados como una estrella en su mano. En el versículo 19 dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder y las que han de ser después de estas. Juan es llamado a escribir lo que estaba sucediendo en el momento de recibir la revelación. Por otro lado, debía registrar aspectos de la profecía que sucederían en su generación y en los primeros siglos de la iglesia. Y por último, cosas que se cumplirán en la generación del regreso de Cristo. Este versículo nos muestra la naturaleza de las profecías bíblicas. Tiene un contexto del momento, un cumplimiento parcial inmediato, pero la gran mayoría se cumplirán cuando venga Jesús. Y un pequeño ejemplo es el derramamiento del Espíritu Santo. Lo profetizó Joel. En Joel 2 vemos que en el día grande que el Espíritu caerá sobre toda carne. Y vemos un cumplimiento en el Pentecostés. En el Pentecostés se cumple la palabra de Joel, pero es un cumplimiento parcial. Porque antes del día grande y terrible del Señor, que es su venida, se va a ver el cumplimiento total de esa profecía. Y eso nos habla mucho Apocalipsis.
La revelación de Jesucristo trae satisfacción a tu alma, te guía a la verdadera adoración y te prepara y activa para lo que está por venir. Esto era lo que teníamos para compartirles el día de hoy, acerca de una pequeña introducción sobre Apocalipsis, y veíamos el capítulo 1, donde veíamos facetas de su belleza y vimos todo esto. Y no sé si ahora las preguntas. Vamos a pasar un poco. Bueno, damos gracias al Señor y al Dan que nos ha estado compartiendo esta noche. Tenemos un espacio para preguntas. Pueden ocupar el mismo Facebook o el WhatsApp de la iglesia para que nos puedan hacer alguna pregunta si es que tienen o algún comentario. Recordar entonces que este libro fue escrito por el apóstol Juan. Juan fue el último de los apóstoles en morir. Se dice que esta carta puede haber sido escrita entre el año 99 y 100 y que es más o menos poco previo a la muerte del mismo Juan. El mensaje es un mensaje que estaba dirigido a ese tiempo, pero también el libro es profético, está hablando de las cosas que van a venir en el futuro. Entonces estamos hablando ahora acerca de las características que tiene el Señor, ¿verdad? De este escenario que está mostrando para las iglesias y también los atributos de Cristo, que yo creo que nos pueden animar especialmente en esta hora. Así que si sienten o tienen algún comentario, aquí Sandra Vázquez, ella está escribiendo: gracias, me siento tan protegida en este momento. Y quizás eso viene cuando recordamos quién es el Señor Jesucristo. También hemos recibido saludos desde Suecia, que han estado mirando. Sabemos también que han estado desde Ecuador y una parte. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, va a ser bienvenido. Vamos a tomarnos solo unos minutos para esto. Cuando pensamos en el libro de Apocalipsis, como decía Dan, pensamos siempre en un sentido como de temor, pero la verdad es que es un libro que revela la persona de Cristo. Entonces lo tenemos que leer con mucha libertad y gozo, y también nos permite confiar en los eventos futuros, porque por ejemplo ahora tenemos incertidumbre respecto a lo que pueda pasar con el coronavirus o el estallido social o lo que fuere, y eso hablando de nuestro propio país. Pero en el mundo vemos que hay señales como de confusión, de no saber, de falta de esperanza. Pero este libro nos cuenta el final de la historia. Entonces, qué importante es saber el final de la historia y que el final es bueno. Aquí Denise está diciendo: Dan habla con mucha pasión, gracias por el estudio, he entendido muchas cosas que antes no me había fijado. Bendiciones para ti, Denise. Adrián dice: hoy ha sido un tiempo de revelación, gracias Dan, hoy ha sido un profeta para nosotros. Bueno, qué bueno que podemos estar participando y si podemos ir incorporando amigos o personas que quieran saber más de esto. Sé que también la Chichi estuvo invitando a alguien que estaba también de otro lugar. Había invitado a Marian Vistoso. Ella había sido invitada por la Chichi. María Victoria, que estaba en Suecia. Saludos para ti, María Victoria. Bueno, también estaba mi papá. Estuvo Bernardita. Varios que estaban aquí en el chat. Bueno, que el Señor les bendiga a todos. Si no tienen una pregunta, ella dice, aquí la Jackie Quiroz, la Jackie Q, está diciendo, la segunda venida de Jesús es cuando viene por su iglesia, el arrebatamiento, o cuando viene con su iglesia a reinar en el milenio. Es una buena pregunta que tiene que ver con ciertas posiciones acerca de la segunda venida. Es decir, en un estudio que nos va a hacer ahora, hay distintas posiciones respecto de lo que es el rapto o el arrebatamiento. Algunos hablan de que antes de la venida del Señor la iglesia va a ser raptada, ¿verdad? Y que después de ese tiempo viene un periodo durante el cual va a gobernar Satanás de 1000 años. Otros señalan, como Lutero, Calvino, creían que la tribulación ya se vivía y ahora solamente queda la venida del Señor. Hay posiciones como las que les mencioné anteriores, que se llaman milenialistas, y las otras que son amilenialistas. No nos vamos a tratar de meter esto porque hay distintas posiciones, pero sí decirles que lo que tenemos que hacer, independiente que sea a través de
o durante un milenio o sin un milenio, o que el Señor viene solamente en un solo evento, la idea, pienso, para cada uno de nosotros estar preparados al momento que el Señor venga. Voy a ver algunos otros que dice: la Amalia pone gracias por su tiempo y por enseñarnos, fortalecernos y cuidarnos a la distancia. Saludos para ti, Amalia. Edith Calisto, muy pero muy buena la enseñanza. La Denise, voy a estar esperando ansiosa el segundo capítulo. Cecilia dice: gracias por acompañar en estos momentos complicados, hermoso tiempo con Dios. Cecilia y Mario. Y Marián Vistoso: es bendición ser instruidos por este hermano joven. Dios te bendiga, hijo. Bueno, gracias a cada uno de ustedes. Yo creo que lo interesante de esto es que pueden quedar preguntas. Si ustedes se animan, pueden mandar sus preguntas al Facebook de la iglesia para así poder responder la semana que viene, o también en la misma iglesia a través del WhatsApp, para nosotros poder quizás comenzar el próximo miércoles con algunas preguntas que ustedes tengan y que podemos nosotros intentar responder la semana que viene. Mili dice: gracias, Dan, por hacernos ver que no debemos temer a Apocalipsis, sino poder entenderlo. Bueno, una bendición, un tiempo y también nuestra gratitud a Dios por poder estudiar la palabra. También quiero recordarles que el domingo que viene también haremos una transmisión en streaming. Estamos evaluando quizás hacerlo por Facebook o por otra vía, a través de un canal donde invitamos, ¿verdad?, a todos y pueden interactuar, aunque eso puede ser un poco confuso. Pero sí estamos probando algunas plataformas que nos permitan tener una mejor interacción con cada uno de ustedes. Dice Adrián, pone un último comentario: imagino que veremos más adelante cuáles son esas iglesias hoy. Vamos a estudiar las 7 iglesias. Vamos a estudiar las 7 iglesias. Entonces se va a hablar sobre las 7 iglesias. Y esperamos ahí que pueda responderse si estas iglesias hoy día son un tipo de iglesia, creo entender, ¿verdad?, para este tiempo. Y bueno, tratar de ser más como la iglesia de Filadelfia, ¿no?, que es la que parece que tenía mejor puntaje. Entonces, bueno, que el Señor les bendiga mucho. Un abrazo para cada uno de ustedes y si Dios quiere nos vemos. Vamos a terminar con una oración. Comenzamos orando, vamos a terminar orando y pidiendo a Dios por Chile, por las familias, pidiendo por sus familias también, que Dios nos guarde de todo mal y que nos permita en esta hora de tanto temor nosotros estar bien firmes del Señor. La palabra dice que el amor echa fuera el temor, y confiemos en el amor de Dios para nosotros en esta hora. Oremos un momento. Señor, gracias te damos por el libro de Apocalipsis, que fue escrito, Señor, para revelación para nosotros hoy. También fue escrito para una iglesia imperfecta en ese tiempo, Señor, pero que hoy también lo es, Señor, y nos vemos reflejados en parte, Señor, con esas iglesias. También, Señor, hay muchas cosas que probablemente no entenderemos, pero sí entendemos que tú eres nuestro alfa y la omega, que tú eres un Dios todopoderoso, ser tus hijos a través de Cristo, nuestro hermano mayor, a quien es nuestro Señor y a quien agradecemos por la salvación tan grande que Él ha obtenido para nosotros en la cruz. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes. Oramos por Chile, Señor, oramos por los países del mundo, que tú traigas protección para todos tus hijos. Oramos también por todos los que hemos estado aquí participando, Señor. Llénanos de tu paz, de tu gozo, Señor. Guárdanos del mal y permítenos ser una bendición. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga a todos. Saludos también de Perla y también saludos de Pierina, también habló. Bueno, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Hasta pronto.